Nunca pensé que el día del funeral de mi padre terminaría siendo el momento en el que entendí que, para algunos, la sangre no significa absolutamente nada. Yo estaba de pie frente a la casa funeraria, con las manos heladas, mirando el ataúd de mi padre mientras la gente entraba en silencio. Todo parecía irreal, como si mi cabeza todavía no aceptara que él ya no estaba. Y entonces apareció ella. La nueva esposa de mi padre. Ni siquiera me miró al principio. Solo caminó directo hacia la entrada con esa seguridad arrogante, como si todo le perteneciera. Yo intenté seguirla, porque era mi padre, mi despedida, mi derecho. Pero ella levantó la mano y me paró en seco. Ella dijo que yo no entraba. Yo le pregunté si estaba hablando en serio. Ella respondió que sí, que yo no era familia de verdad, que ese lugar era solo para la esposa y la familia cercana. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Yo dije que era su hijo. Ella respondió que eso ya no importaba, que las cosas habían cambiado. Y lo más brutal no fue solo lo que dijo, fue el silencio de todos los demás. Mis tíos, mis primos, incluso amigos de mi padre, nadie supo qué hacer. Algunos me miraban con pena, otros con vergüenza. Pero nadie habló. Yo esperaba que alguien dijera algo. Cualquier cosa. Pero no. Y entonces pasó algo que todavía hoy me cuesta procesar. Yo miré el ataúd. Miré la puerta. Miré a la mujer que ahora controlaba todo. Y en lugar de gritar, en lugar de empujarla, en lugar de montar una escena, me di la vuelta. Ella dijo algo detrás de mí, pero ya no la escuché. Alguien gritó mi nombre, creo que mi tía. Pero yo seguí caminando. No me fui por miedo. Me fui porque en ese momento entendí algo que me quemó por dentro: si yo me quedaba, iba a destruir todo ahí mismo. Y no quería que el último recuerdo de mi padre fuera ese. Salí al estacionamiento con la garganta cerrada, respirando como si el aire pesara demasiado. Y mientras me alejaba, lo único que pensé fue esto. Ok, si no soy familia hoy, entonces voy a ver qué pasa cuando el papel diga otra cosa. 2 días después, recibí una llamada que cambió completamente el rumbo de todo. El notario me dijo que mi presencia era obligatoria en la lectura del testamento de mi padre. Y lo peor, fue el tono que usó. Como si ya supiera algo que yo todavía no. Yo dije que iría. Él respondió que era mejor que no llegara tarde, porque había condiciones que nadie esperaba. Y ahí fue cuando sentí ese frío otra vez. El mismo que sentí frente al ataúd. Porque algo me decía que mi padre, incluso muerto, acababa de dejar la última jugada preparada. Y yo era el único que todavía no conocía las reglas. Cuando llegué a la oficina del notario, ya había varias personas sentadas. Mi familia paterna casi completa. La nueva esposa de mi padre estaba en primera fila, con esa expresión de control absoluto, como si ya hubiera ganado todo antes de que empezara la lectura. Yo me senté al fondo. Nadie me saludó. Nadie me miró realmente. El notario abrió una carpeta gruesa y dijo que el testamento de mi padre tenía una estructura poco común. Dijo que había condiciones específicas. Y que algunas cosas no se iban a leer de inmediato. La mujer de mi padre sonrió. Apenas. Pero lo hizo. Yo dije en voz baja que esto no me gustaba. Mi primo me respondió que ya era tarde para arrepentimientos. Y la nueva esposa de mi padre dijo que esto era solo formalidad, que todo estaba claro desde el principio. El notario no reaccionó a nada. Solo empezó a leer. Primero fueron cosas normales. Bienes. Cuentas. Propiedades. Todo lo que la gente espera en un testamento. Y efectivamente, casi todo iba para ella. La casa principal. Las cuentas bancarias. Incluso algunos objetos personales de mi padre que yo recordaba desde niño. Cada línea era como una bofetada silenciosa. La mujer sonreía más con cada párrafo. Mis familiares bajaban la mirada. Nadie decía nada. Y entonces el notario hizo una pausa larga. Miró el papel. Luego nos miró a todos. Y dijo que había una cláusula final. Una condición que anulaba parte de la distribución si no se cumplía. La sala cambió de energía en un segundo.
La mujer de mi padre dejó de sonreír. El notario continuó leyendo. Y ahí escuché mi nombre. Literalmente mi nombre completo. Sentí como si el aire se volviera más pesado. El notario dijo que mi padre había dejado escrito que yo no solo era su hijo, sino el único responsable de ejecutar una decisión final sobre todo el patrimonio. La mujer de mi padre se inclinó hacia adelante de inmediato. Ella dijo que eso era imposible. Ella dijo que él nunca haría algo así sin consultarla. El notario respondió que el documento estaba firmado, sellado y verificado. Yo estaba en shock. No entendía nada. Entonces el notario siguió. Dijo que mi padre había establecido una condición muy clara. Si yo no era tratado como familia en el momento de su despedida, si se me excluía del funeral o se me negaba el acceso, entonces entraba en vigor una cláusula de revocación parcial automática. En ese instante escuché un murmullo en la sala. Alguien dijo que eso era una locura. Otro dijo que eso no podía ser legal. Pero el notario levantó la mano y siguió. Dijo que mi padre había previsto exactamente lo que había pasado. Y que había dejado evidencia adicional. Un vídeo. La mujer de mi padre se puso pálida. Yo dije que eso no era necesario, que no entendía qué estaba pasando. El notario respondió que mi padre había sido muy específico. Que quería que todo quedara claro sin interpretación. Y entonces conectaron la pantalla. La sala se oscureció un poco. Y ahí apareció mi padre. En un vídeo grabado. Se veía cansado. Pero firme. Demasiado consciente de lo que estaba haciendo. Él miró directo a la cámara y dijo mi nombre. Dijo que si yo estaba viendo eso, entonces él ya no estaba. Luego respiró hondo. Y dijo que sabía perfectamente lo que su esposa iba a intentar hacer. Dijo que sabía cómo ella trataba de borrar a las personas cuando dejaban de servirle. En ese momento la mujer de mi padre se levantó de golpe. Ella dijo que esto era una manipulación. Ella dijo que él no estaba en sus cabales cuando grabó eso. El notario le pidió que se sentara o iba a detener la sesión. Ella no se sentó. Y el vídeo continuó. Mi padre dijo que durante los últimos meses había visto cambios. Que había notado cómo ella intentaba aislarlo. Controlar sus decisiones. Y especialmente alejarme a mí. Dijo que ella me llamaba un problema del pasado. Sentí un golpe en el estómago. Porque era exactamente la expresión que ella usaba cuando yo aparecía. El vídeo siguió. Mi padre explicó la cláusula final. Dijo que si yo era excluido del funeral por cualquier motivo injustificado, entonces la mitad de todos sus bienes no iría automáticamente a su esposa. Serían transferidos a un fideicomiso. Y ese fideicomiso solo podría ser administrado conmigo como único beneficiario principal. La sala explotó en murmullos. Alguien dijo que eso era demasiado extremo. Otro dijo que parecía venganza planificada. Pero mi padre en el vídeo levantó la mano como si todavía pudiera callarlos a todos. Y dijo algo que me dejó helado. Dijo que no era venganza. Era protección. La mujer de mi padre empezó a gritar. Ella dijo que eso era ilegal. Que él no podía hacer eso. Que yo había manipulado todo. Yo me levanté sin querer. Y dije que yo no había hecho absolutamente nada. Ella me señaló y dijo que yo siempre quise su dinero. Yo respondí que ni siquiera había hablado con mi padre sobre dinero en años. El notario intervino otra vez y pidió orden. Pero nadie escuchaba ya. El vídeo continuó. Mi padre dijo que sabía que este momento iba a llegar. Y entonces dijo algo que cambió todo otra vez. Dijo que había una segunda condición. Una que nadie conocía. Ni siquiera el notario completo. Solo estaba en un sobre separado. Y que ese sobre solo podía abrirse si la primera condición se cumplía. El notario levantó otro sobre encima de la mesa. Sellado. Con mi nombre escrito. La sala quedó en completo silencio. Y en ese momento entendí algo. Esto no era solo un testamento. Era una prueba. Y yo todavía no sabía qué parte de mí iba a ser destruida o revelada cuando ese sobre se abriera.
El notario miró directamente hacia mí. Y dijo que necesitaba mi autorización para continuar. Yo no entendía por qué todos me miraban en ese momento como si la decisión fuera mía. Como si yo tuviera algún tipo de control sobre lo que mi padre había dejado preparado desde la tumba. El notario sostuvo el sobre en sus manos sin abrirlo todavía. Y dijo otra vez que necesitaba mi autorización formal para continuar. Yo miré alrededor de la sala. Vi las caras tensas. Vi a la mujer de mi padre respirando rápido, con rabia contenida. Vi a mis familiares divididos entre curiosidad y miedo. Y entonces dije que sí. Dije que continuara. Porque ya no había vuelta atrás. El notario asintió lentamente y rompió el sello del sobre. El sonido del papel fue exageradamente fuerte en el silencio de la sala. Sacó una hoja doblada y la abrió con cuidado. Y antes de leer, dijo que esto era la parte más importante del testamento. La que mi padre había dejado como última voluntad real. No sobre dinero. No sobre propiedades. Sino sobre verdad. La mujer de mi padre soltó una risa nerviosa. Ella dijo que eso era ridículo. Que los muertos no controlan nada. El notario la ignoró completamente y empezó a leer. Y entonces todo cambió otra vez. Mi padre había escrito que durante años había mantenido una duda profunda sobre ciertas decisiones tomadas en su vida final. Dijo que no todo lo que firmó fue hecho con total transparencia. Y que había momentos en los que su voluntad pudo haber sido influenciada. Sentí un escalofrío porque eso no era solo legal. Era personal. Muy personal. El notario siguió leyendo y dijo que mi padre había ordenado una revisión completa de todas las transferencias realizadas en los últimos 18 meses de su vida. Pero solo si se cumplía una condición previa. Que yo aceptara ser la persona responsable de solicitar esa revisión. La mujer de mi padre golpeó la mesa de inmediato y dijo que eso era absurdo. Que yo no tenía ninguna autoridad. Que ella era la esposa legal. El notario levantó la vista y dijo que justamente eso era lo que el documento estaba cuestionando indirectamente. Yo me quedé helado. No porque entendiera todo. Sino porque mi padre estaba dejando entrever que algo no encajaba en su matrimonio final. Algo que nadie había querido ver. El vídeo volvió a encenderse sin que nadie lo esperara. Como si el sistema entero respondiera a una orden previa. Mi padre apareció otra vez. Esta vez su cara era más seria. Más cansada. Y dijo algo que hizo que la mujer de mi padre se quedara completamente rígida. Dijo que si alguien estaba escuchando esto intentando defenderse, entonces probablemente ya sabía por qué esto existía. Hubo un silencio brutal. Mi padre continuó diciendo que había detectado movimientos financieros extraños. Transferencias pequeñas pero constantes. Cambios de beneficiarios en documentos que él no recordaba haber firmado con claridad. Dijo que no quería acusar sin pruebas. Pero que tampoco quería irse sin dejar una forma de revisión independiente. Sentí como mi estómago se apretaba porque todo eso sonaba demasiado concreto. Demasiado real. La mujer de mi padre gritó que eso era falso. Que alguien había manipulado todo. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza que al principio. Mi primo susurró que esto se estaba saliendo de control. Y mi tía dijo que nunca había visto a mi padre tan serio como en ese vídeo. El notario pidió silencio otra vez. Y dijo que la siguiente parte era crucial. Porque si la revisión se activaba, entonces el control de ciertos activos pasaba temporalmente a mí. No de forma definitiva. Pero sí como medida de protección legal. La mujer de mi padre se levantó otra vez y dijo que eso era una traición. Que mi padre estaba destruyendo la familia. Yo la miré directamente por primera vez desde que empezó todo. Y le dije que la familia no se destruye en un día. Ella respondió que yo no sabía nada. Yo respondí que yo tampoco había estado en la vida de mi padre como ella, pero que eso no le daba derecho a borrarme de su muerte. La sala se quedó en silencio otra vez. Y entonces el notario dijo algo que nadie esperaba. Dijo que antes de continuar con cualquier acción, debía revelar una última instrucción del testamento. Una instrucción que cambiaba el significado de todo lo anterior. Y que estaba dirigida exclusivamente a mí. Sentí que el corazón se me aceleraba.
Porque hasta ese momento yo pensaba que esto era sobre dinero. Sobre control. Sobre venganza incluso. Pero cuando el notario volvió a mirar el papel, dijo que mi padre había escrito que la verdadera razón de todo esto no era castigar a nadie, sino asegurarse de que yo supiera la verdad completa sobre lo que había pasado en sus últimos meses de vida. Y en ese instante entendí que lo peor aún no había empezado. El notario levantó la hoja lentamente y dijo que la siguiente instrucción de mi padre no era legal en el sentido clásico del testamento. Era más bien una autorización póstuma para revelar información privada. Información que había sido recopilada durante sus últimos meses de vida. Sentí como la sala entera se inclinaba hacia ese papel como si fuera un imán. La mujer de mi padre estaba completamente tensa, con la mandíbula apretada. Y yo solo podía pensar que todo esto ya no era sobre herencia. Era sobre algo mucho más oscuro. El notario dijo que mi padre había dejado un registro de llamadas, mensajes y movimientos bancarios asociados a una cuenta secundaria que él nunca había usado públicamente. Y que esa cuenta había sido monitoreada porque él sospechaba una manipulación progresiva de su entorno. Mi primo susurró que esto ya parecía una película. Pero nadie se rió. El notario continuó y dijo que, según el informe dejado por mi padre, hubo un periodo específico en el que su voluntad escrita comenzó a cambiar de forma abrupta. Cambios en beneficiarios. Cambios en cláusulas. Cambios que él mismo no recordaba haber aprobado en su estado habitual. La mujer de mi padre explotó de inmediato y dijo que eso era imposible. Que mi padre estaba enfermo cuando hizo esos cambios. Yo la miré y por primera vez noté algo extraño en su reacción. No era solo rabia. Era miedo. El notario pidió que se mantuviera el orden y luego dijo que había un nombre recurrente en los registros. Un asesor externo. Alguien que había tenido acceso a documentación privada en momentos críticos. Y en ese instante el ambiente cambió otra vez. Porque nadie había mencionado a terceros hasta ese momento. El notario miró el documento y dijo que mi padre había dejado instrucciones claras de no acusar directamente a nadie sin evidencia completa. Pero sí de abrir una investigación formal si yo lo solicitaba. La sala se quedó en silencio total. Yo sentí como si me estuvieran empujando hacia algo que no entendía del todo. Y entonces el notario dijo la frase que me marcó. Dijo que mi padre había escrito que confiaba en mí más que en cualquier abogado, más que en cualquier documento, más que en cualquier sistema. Y que por eso yo era el único que podía decidir si esto se quedaba enterrado o salía a la luz. La mujer de mi padre dio un paso hacia mí y dijo que no dejara que esto continuara, que todo era una trampa emocional de un hombre ya muerto. Yo respiré hondo y le dije que si todo era tan limpio como ella decía, entonces no había nada que temer. Esa frase la hizo callar un segundo. Solo uno. El notario entonces abrió un último archivo digital que venía adjunto con el sobre. Y en la pantalla apareció una lista de transacciones. Fechas. Horas. Montos. Y nombres. No todos estaban completos, pero algunos sí. Y uno de ellos hizo que mi estómago se cayera por completo. Porque no era un desconocido. Era alguien dentro de la familia extendida. Alguien que había estado en el funeral. Alguien que ahora bajaba la mirada como si quisiera desaparecer. La sala empezó a romperse en susurros y miradas cruzadas. Mi tía se tapó la boca. Mi primo negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. Y la mujer de mi padre se giró lentamente hacia esa persona con una expresión que ya no era rabia, sino cálculo puro. Yo no dije nada durante varios segundos. Solo miré la pantalla. Y entendí que mi padre no solo había planeado su muerte. Había planeado lo que iba a pasar después de su muerte con precisión quirúrgica. El notario cerró la carpeta de golpe y dijo que, según las instrucciones finales, todo quedaba ahora en mis manos. Que yo debía decidir si se activaba la investigación completa o si se archivaba el caso sin más consecuencias. Y en ese momento sentí el peso real de todo esto. Porque no era dinero. No era herencia. Era una red de decisiones que podían destruir a varias personas. La mujer de mi padre me miró directamente y dijo que si yo hacía esto, iba a romper la familia para siempre. Yo le respondí que la familia ya estaba rota desde antes del funeral, solo que nadie quería admitirlo.
El silencio que siguió fue absoluto. Y el notario me entregó una última hoja. En ella solo había una frase escrita por mi padre. Una frase que parecía simple pero no lo era. Decía que la verdad siempre cuesta algo, pero la mentira lo cuesta todo. Y ahí entendí que mi decisión no era sobre el pasado. Era sobre lo que iba a quedar de todos nosotros después de esto. Yo sostuve esa hoja durante varios segundos sin decir nada. El papel parecía más pesado de lo normal. Como si contuviera algo que no era solo información, sino consecuencias vivas. El notario me observaba sin presionarme, pero con esa mirada de alguien que ya ha visto demasiadas familias romperse en una mesa como esta. La mujer de mi padre seguía de pie, inmóvil, esperando mi reacción como si pudiera controlarla con la mirada. Y el resto de la sala estaba congelado, como si nadie se atreviera a respirar demasiado fuerte. Yo leí otra vez la frase de mi padre. La verdad siempre cuesta algo, pero la mentira lo cuesta todo. Y sentí rabia. No contra alguien en concreto, sino contra todo el sistema que había permitido que esto llegara tan lejos sin que yo supiera nada antes. Levanté la vista y dije que no iba a decidir en ese momento. El notario asintió lentamente y dijo que eso era posible. Pero que el testamento establecía un plazo corto para esa decisión. La mujer de mi padre soltó una risa seca y dijo que era obvio que yo no iba a arruinarlo todo con una investigación sin sentido. Yo la miré directamente y le dije que lo que era sin sentido era fingir que nada de esto era raro. Ella respondió que mi padre estaba confundido en sus últimos meses. Y que yo estaba siendo manipulado por su paranoia. En ese instante el notario interrumpió otra vez. Dijo que había una última parte del expediente que todavía no habíamos visto. Y que podía cambiar la interpretación de todo lo anterior. Yo dije que la mostrara. La mujer de mi padre dijo que no hacía falta, que ya era suficiente. Pero nadie le hizo caso. El notario abrió otro archivo. Esta vez era un conjunto de correos impresos. Y lo primero que vi fue la fecha. Eran recientes. Demasiado recientes para encajar con la idea de que todo había sido un proceso lento y confuso. El notario explicó que mi padre había solicitado una auditoría privada semanas antes de su fallecimiento. Una auditoría discreta, fuera del circuito familiar. Y que los resultados preliminares habían sido guardados bajo custodia hasta la lectura del testamento. Mi primo se inclinó hacia adelante y dijo que eso no tenía sentido. Que si había sospechas reales, alguien lo habría sabido. Pero el notario respondió que precisamente esa era la intención de mi padre. Nadie debía saberlo. Hasta ahora. El documento mostraba patrones. Cambios de beneficiarios que coincidían con momentos específicos en los que mi padre estaba debilitado. Transferencias que no seguían su lógica habitual. Y notas internas del auditor que hablaban de posible influencia externa sostenida. La sala empezó a llenarse de ruido otra vez. Pero esta vez no era caos. Era desconfianza. Yo miré a la mujer de mi padre y ella ya no sostenía la misma postura de antes. Estaba más rígida. Más controlada. Demasiado controlada. Y entonces el notario dijo algo que hizo que todo se detuviera otra vez. Dijo que había un patrón repetido en las firmas digitales. Una coincidencia técnica que sugería acceso constante desde un mismo dispositivo. Un dispositivo que no pertenecía a mi padre. La mujer de mi padre dio un paso atrás sin darse cuenta. Solo uno. Pero lo vi. Y todos lo vieron. Yo dije en voz baja que eso no probaba nada por sí solo. Y el notario respondió que mi padre tampoco lo había presentado como prueba definitiva. Solo como base para una revisión. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que él había anticipado exactamente cómo reaccionaríamos todos aquí hoy. Como si hubiera ensayado cada escena. La mujer de mi padre levantó la voz y dijo que esto era absurdo, que mi padre no era un estratega frío. Que era un hombre enfermo en sus últimos meses. Yo respondí que incluso si eso era cierto, alguien había tenido acceso a su vida en ese estado. Y eso no lo hacía menos grave. Solo lo hacía peor. El silencio volvió a caer. Y el notario cerró los documentos lentamente. Luego dijo que según las instrucciones finales,
La siguiente fase solo se activaría si yo firmaba un consentimiento. Un consentimiento para abrir una investigación externa independiente. Sin control de la familia. Sin interferencias. Solo hechos. Sentí que todos esperaban mi firma como si fuera un veredicto. La mujer de mi padre dio un paso hacia mí y dijo que si yo hacía eso, no habría forma de reparar el daño. Yo la miré y le dije que el daño ya estaba hecho desde el momento en que me prohibieron entrar al funeral de mi propio padre. Esa frase cayó como una piedra en la sala. Nadie respondió. Nadie discutió. Solo silencio. El notario colocó el documento frente a mí y me entregó un bolígrafo. Y en ese instante entendí que mi decisión no era solo legal. Era una línea irreversible entre dos versiones de la historia. La que todos querían mantener. Y la que mi padre había dejado diseñada para salir a la luz aunque él ya no estuviera. Yo miré ese bolígrafo durante varios segundos sin moverme. El sonido del aire acondicionado en la oficina del notario se sentía demasiado fuerte. Como si todo estuviera amplificado por el silencio. La mujer de mi padre no me quitaba los ojos de encima. Ya no era solo control. Era una especie de urgencia desesperada. Como alguien que sabe que está a punto de perder algo que no puede reemplazar. El notario mantenía su postura neutral, pero yo podía notar que también estaba esperando. No por curiosidad. Sino por cierre. Como si ese gesto mío fuera el final de algo mucho más largo de lo que yo estaba viendo en ese momento. Yo respiré hondo y dije que antes de firmar quería una cosa más. La mujer de mi padre reaccionó de inmediato y dijo que ya era suficiente, que todo esto estaba llegando demasiado lejos. Pero el notario levantó la mano y le pidió que se calmara. Yo dije que quería ver el informe completo del auditor. Todo. Sin cortes. Sin resúmenes. Quería entender qué había pasado realmente antes de tomar una decisión irreversible. Hubo un silencio corto. Y luego el notario asintió. Dijo que era posible, pero que eso iba a revelar información sensible. Yo respondí que ya no había nada que pudiera ser más sensible que lo que ya había escuchado. Entonces abrió el archivo completo. Y ahí empezó a aparecer todo. No solo transacciones. Sino registros de acceso. Notas internas. Y líneas de tiempo detalladas de cambios en documentos legales. Mientras yo leía, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Porque el patrón era demasiado consistente para ser ignorado. No era un error aislado. Era repetido. Calculado. Y siempre en momentos en los que mi padre estaba más vulnerable. Mi primo se inclinó hacia mí y susurró que esto estaba empezando a parecer una intervención sistemática. Yo no respondí. Solo seguí leyendo. Y entonces vi algo que me hizo levantar la cabeza de golpe. Había un registro de una reunión. No oficial. Sin abogados presentes. Solo mi padre y otra persona. Y esa persona había firmado como asesor privado. La mujer de mi padre se puso tensa inmediatamente. Yo dije que quería ese nombre completo. El notario dudó un segundo. Y luego lo mostró. Y en ese momento la sala cambió otra vez. Porque no era alguien desconocido. Era alguien que había estado presente en el funeral. Alguien que había hablado conmigo. Alguien que incluso me había dado el pésame mirándome a los ojos. Sentí un vacío en el pecho. La mujer de mi padre dijo que eso no significaba nada, que cualquier persona podía haber tenido contacto con él sin intención maliciosa. Pero su voz ya no tenía fuerza. Era defensa automática. Yo miré al notario y le dije que esto ya no era una sospecha. Era un patrón demasiado específico. Y entonces el notario dijo algo que hizo que todo se detuviera otra vez. Dijo que mi padre había dejado una instrucción adicional en caso de que este nombre apareciera en el informe. Una instrucción que no estaba en el testamento original. Sino en un anexo sellado separado. El mismo tipo de sobre que ya habíamos abierto antes. Y que solo podía ser leído si yo mantenía la decisión de continuar. La mujer de mi padre dio un paso atrás y dijo que esto era manipulación post-mortem, que mi padre estaba generando conflictos innecesarios incluso después de muerto. Yo la miré y le dije que si todo esto era falso,
Entonces abrir el sobre no debería asustar a nadie. Esa frase la dejó callada. El notario sacó otro sobre. Más pequeño. Más antiguo en apariencia. Y lo colocó frente a mí. Dijo que esta era la última instrucción personal de mi padre dirigida exclusivamente a mí. Nadie más podía intervenir. Nadie más podía detenerlo. Sentí como la sala entera se inclinaba hacia ese momento. Yo extendí la mano lentamente y lo tomé. La textura del papel era diferente. Más rígida. Como si hubiera sido preparado para resistir el tiempo. La mujer de mi padre dijo en voz baja que no lo hiciera. Pero ya era tarde para eso. Yo abrí el sobre. Y dentro había solo una hoja. Y una línea escrita a mano por mi padre. Una sola frase. Y cuando la leí, sentí que todo lo anterior era solo la superficie de algo mucho más profundo. Porque la frase decía que si yo estaba leyendo eso, entonces la persona en la que más confiaba probablemente ya no era quien yo pensaba. Y que debía mirar no lo que me decían, sino quién me estaba guiando a tomar decisiones. Levanté la vista lentamente. Y por primera vez no miré a la mujer de mi padre. Miré al notario, yo levanté la vista del papel muy despacio. Y por primera vez no miré a la mujer de mi padre. Tampoco miré a mi familia. Miré directamente al notario. El silencio en la sala cambió de naturaleza en ese instante. Ya no era solo tensión. Era sospecha colectiva. El notario sostuvo mi mirada sin moverse. Sin parpadear demasiado. Con esa calma entrenada de alguien que ha visto muchas reacciones así antes. La mujer de mi padre notó el cambio inmediatamente y dijo que eso era ridículo, que mi padre estaba intentando sembrar paranoia incluso después de muerto. Pero su voz ya no encontraba eco en nadie. Ni siquiera en ella misma parecía convencida. Yo respiré hondo y dije que necesitaba una explicación clara. El notario respondió que su función era únicamente ejecutar instrucciones legales, no interpretarlas emocionalmente. Yo le dije que eso no respondía a la pregunta. Porque la frase de mi padre no era ambigua. Era directa. Estaba insinuando que alguien estaba guiando todo este proceso desde dentro. Y que ese alguien podía estar en esa misma sala. Mi primo se levantó de golpe y dijo que esto ya era demasiado, que estábamos cruzando una línea absurda. Pero el notario levantó la mano otra vez y pidió calma. Dijo que antes de cualquier conclusión había un procedimiento que seguir. Y que el sistema de validación del testamento incluía verificaciones independientes precisamente para evitar interpretaciones impulsivas. La mujer de mi padre dijo que eso era una forma elegante de evitar responder. Pero el notario no reaccionó. Solo abrió otra carpeta que no habíamos visto antes. Y dijo que había un registro de auditoría del propio proceso del testamento. Esto no era parte del legado de mi padre. Era del sistema legal que lo rodeaba. Y mostraba cada acceso, cada modificación, cada intervención en el expediente desde el momento en que fue registrado. Sentí un frío incómodo porque eso ya no era historia familiar. Era trazabilidad técnica. El notario proyectó la información en la pantalla. Y ahí empezó a aparecer algo que nadie esperaba. Accesos repetidos fuera de horario. Consultas de documentos específicos antes de que algunos de nosotros siquiera supiéramos que existían. Y una serie de verificaciones que coincidían con momentos muy concretos de la enfermedad de mi padre. La mujer de mi padre se quedó inmóvil mirando la pantalla. Y yo noté que su respiración cambió. Más corta. Más controlada. Como alguien que está intentando no perder el control emocional delante de una evidencia incómoda. Yo dije en voz baja que eso no probaba culpabilidad, pero sí acceso privilegiado. El notario respondió que exactamente eso era lo que el sistema había detectado. Acceso repetido desde credenciales autorizadas. Pero con patrones inusuales. Mi tío murmuró que eso era imposible sin autorización directa del titular. Y ahí fue cuando el notario dijo algo que cambió el ambiente por completo. Dijo que el sistema registraba múltiples sesiones iniciadas desde el mismo entorno físico durante los últimos días de vida de mi padre. No remoto. Físico. En persona. La sala explotó en susurros otra vez. Y yo sentí que todo se comprimía alrededor de una sola posibilidad.
Alguien había estado allí. En su entorno. En su momento más vulnerable. La mujer de mi padre dio un paso hacia adelante y dijo que eso era una insinuación inaceptable, que cualquiera del equipo médico o legal podía haber tenido acceso físico. Pero el notario respondió que no había registros de personal externo en esos horarios específicos. Solo entradas asociadas a usuarios ya autorizados dentro del círculo cercano. Y entonces el nombre apareció en la pantalla. Otra vez. El mismo asesor privado. El mismo nombre que ya había aparecido antes. Pero esta vez no como participante, sino como punto de acceso recurrente. Sentí que el aire se volvía más denso. Porque ahora ya no era una teoría. Era un patrón de comportamiento. La mujer de mi padre se giró lentamente hacia mí y dijo que yo estaba dejando que esto se fuera demasiado lejos. Yo le respondí que no estaba haciendo nada. Que solo estaba mirando los datos. Y los datos no mentían. El notario cerró la carpeta lentamente y dijo que el sistema de auditoría no emitía juicios. Solo registraba eventos. Pero que había una última capa de información que aún no habíamos revisado. Una capa que mi padre había solicitado específicamente que solo se mostrara si surgían inconsistencias entre su voluntad escrita y los registros digitales. Yo dije que la mostrara. Y en ese instante el notario dudó por primera vez desde que todo empezó. Solo un segundo. Pero suficiente para notarlo. Luego abrió el archivo final. Y lo que apareció no era una lista de datos. Era un conjunto de notas personales de mi padre. Específicamente dirigidas a mí. Y la primera línea decía que si yo estaba viendo esto, entonces ya había llegado al punto exacto que él temía. Y que la verdad no estaba en los documentos, sino en las decisiones tomadas en su nombre cuando él ya no tenía control completo. La mujer de mi padre murmuró que eso no era legalmente relevante. Pero nadie la escuchaba ya. Porque todos estaban mirando lo mismo que yo. Y entendiendo que el verdadero conflicto no era la herencia. Era quien había estado moviendo las piezas mientras mi padre todavía estaba vivo. Yo leí la primera línea de esas notas personales de mi padre y sentí que algo dentro de mí se tensaba de forma irreversible. No era solo información nueva. Era una confesión estructurada. Como si hubiera estado escribiendo en paralelo a todo lo demás, esperando exactamente este momento. El notario no hablaba. Nadie hablaba. La sala había perdido completamente la sensación de procedimiento legal. Ahora era otra cosa. Era una especie de juicio sin juez visible. Yo seguí leyendo en voz alta sin darme cuenta. Mi padre decía que había momentos en los que su percepción de las decisiones firmadas no coincidía con lo que aparecía en los registros oficiales. Que había días en los que despertaba y encontraba cambios ya aplicados. Como si su voluntad hubiera sido interpretada sin su presencia consciente. La mujer de mi padre soltó una risa breve, pero no convincente. Dijo que eso era típico de alguien enfermo buscando explicaciones a su confusión. Pero su tono ya no tenía seguridad. Era defensa automática. Yo levanté la vista y dije que eso no explicaba los accesos físicos repetidos. Ni los patrones de firma. Ni la consistencia temporal. El notario intervino y dijo que el testamento incluía precisamente esta situación como posible escenario. Y por eso existía la cláusula de verificación independiente. Mi primo murmuró que todo esto estaba diseñado como una trampa lógica imposible de evitar. Pero nadie respondió. Yo seguí leyendo. Y la siguiente parte de las notas de mi padre era más directa. Decía que había identificado un punto crítico. Un periodo de varios días en los que su entorno se volvió demasiado eficiente. Demasiado organizado. Demasiado rápido para ser natural. Dijo que durante ese periodo notó que decisiones complejas se resolvían sin su participación activa. Y que cuando intentaba revisar los detalles, encontraba versiones ya finalizadas. La sala estaba completamente en silencio. Incluso la mujer de mi padre dejó de moverse. El notario explicó que eso coincidía con los registros del sistema que ya habíamos visto. Yo sentí un nudo en el estómago porque todo encajaba demasiado bien. Demasiado limpio. Y eso era lo que lo hacía inquietante. Entonces el documento cambió de tono. Ya no era técnico.
Era emocional. Mi padre escribió que no quería que yo confiara ciegamente en ninguna figura que pareciera estar ayudando. Que incluso las personas más cercanas pueden convertirse en intermediarios de decisiones sin que uno lo note. Y que el problema no era solo lo que se hacía, sino quién lo hacía parecer normal. En ese instante levanté la mirada otra vez hacia el notario. No porque lo acusara, sino porque era el único que seguía teniendo control del flujo de información. Y eso por sí solo ya era significativo. La mujer de mi padre lo notó y dijo que era absurdo que todo esto girara alrededor del notario, que él solo estaba cumpliendo instrucciones. Pero su voz ya no tenía impacto. El ambiente había cambiado. El notario, por primera vez, habló sin leer. Dijo que su papel era estrictamente administrativo. Pero que el sistema de mi padre había sido configurado con múltiples capas de verificación externa. Y que él solo era uno de los nodos de ejecución. Esa frase fue importante. Nodo de ejecución. No centro. No origen. Ejecución. Yo dije que entonces debía haber otros nodos. Y el notario respondió que sí. Pero que no todos estaban presentes en la sala. Solo algunos. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente. Era un silencio lleno de sospecha distribuida. Como si cada persona estuviera revisando mentalmente sus propios recuerdos recientes. La mujer de mi padre dio un paso atrás y dijo que esto era una construcción paranoica de mi padre en sus últimos días, que estaba creando enemigos donde no lo sabía. Pero el notario abrió otra pantalla sin responderle. Y mostró un registro de validaciones cruzadas. Firmas que no pertenecían a una sola persona, sino a múltiples autorizaciones simultáneas. Yo miré eso y dije que eso no era normal en ningún proceso estándar. El notario respondió que no lo era. Pero que había sido configurado así deliberadamente. Por mi padre. Porque él no confiaba en decisiones aisladas en su estado final. El documento de notas personales terminó con una frase que me dejó completamente inmóvil. Mi padre escribió que si yo estaba leyendo eso, entonces ya había entendido que la verdad no era una sola acción, sino una cadena de pequeñas decisiones tomadas sin que nadie las cuestionara a tiempo. Y que la única forma de entenderlo era seguir la cadena hasta el final. Cerré el documento lentamente. Y cuando lo hice, el notario dijo algo que cambió otra vez el ritmo de todo. Dijo que todavía quedaba una última verificación. Una que no era documental, sino presencial. Y que requería la confirmación de identidad de todos los presentes. La mujer de mi padre reaccionó de inmediato y dijo que eso ya era absurdo, que estábamos cruzando cualquier límite razonable. Pero el notario ya estaba activando el protocolo. Y entonces entendí que la historia de mi padre no había terminado con su muerte. Solo había cambiado de fase. El notario anunció la verificación de identidad como si fuera el paso más normal del mundo, pero la sala reaccionó como si hubiera cambiado la temperatura del aire. Yo miré alrededor y vi caras que ya no eran solo tensas, sino claramente incómodas. La mujer de mi padre fue la primera en protestar con fuerza. Dijo que eso no estaba en el procedimiento habitual. Dijo que nadie tenía derecho a convertir una lectura de testamento en un interrogatorio. Pero el notario no discutió. Solo explicó que era una cláusula activada por el propio sistema de mi padre. Y que si no se completaba, el proceso quedaba legalmente incompleto. Esa palabra, incompleto, cayó como un golpe. Porque implicaba que todo lo anterior podía no tener validez final. Yo pregunté qué significaba exactamente verificación de identidad en ese contexto. El notario respondió que no era solo confirmar nombres. Era confirmar roles dentro del sistema de decisiones del fallecido. Y eso hizo que la sala entera cambiara otra vez de postura. Mi primo preguntó qué tipo de roles. El notario dijo que eso estaba definido en el archivo maestro del testamento. Y que solo se revelaba en esta fase final. La mujer de mi padre dijo que esto era una locura estructurada, que mi padre había dejado un mecanismo para controlar a los vivos desde la tumba. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza que al principio. Era más corta. Más defensiva. Yo sentí que todo esto estaba empezando a moverse hacia un punto crítico. El notario abrió el archivo maestro. Y en la pantalla apareció una estructura jerárquica.
No de herencia, sino de interacción. Mi nombre estaba allí. Pero no como beneficiario, sino como observador principal designado. Sentí un vacío en el estómago porque ese término no tenía sentido legal tradicional. El notario explicó que era una categoría creada por mi padre dentro del sistema de auditoría. Alguien con acceso a información completa pero sin control inicial sobre las decisiones. La mujer de mi padre dio un paso hacia la pantalla y dijo que eso era absurdo, que nadie podía inventar categorías legales así. El notario respondió que no era una categoría legal estándar. Era una estructura interna del fideicomiso, diseñada para forzar transparencia en situaciones de conflicto. Mi tío murmuró que esto ya no era un testamento, que era un sistema operativo completo. Nadie se rió. El notario siguió y dijo que ahora cada persona presente debía ser asociada a su rol registrado. Y que eso iba a determinar qué información adicional se desbloquearía. La mujer de mi padre se negó inmediatamente. Dijo que no iba a participar en ningún juego psicológico. Pero el sistema ya estaba activo. En la pantalla empezaron a aparecer nombres uno por uno. Mi familia. El notario. Incluso personas que ya no estaban físicamente en la sala pero que figuraban en registros previos. Y cada nombre venía acompañado de un nivel de acceso. Yo miré el mío otra vez. Observador principal. Y al lado había otra línea que no había visto antes. Línea añadida. Punto de convergencia. Pregunté qué significaba eso. El notario dudó un segundo antes de responder que era el punto donde todas las rutas de decisión del sistema terminaban. La mujer de mi padre explotó otra vez y dijo que eso era manipulación emocional, que mi padre estaba jugando con la gente desde su obsesión por el control. Pero en ese momento la pantalla cambió otra vez sin intervención del notario. Apareció un registro de actividad reciente. Muy reciente. Posterior a la muerte de mi padre. Y eso fue lo que hizo que todo se detuviera. Porque el sistema no debería haber estado activo después del fallecimiento. Mi primo se acercó a la pantalla y dijo que eso no era posible. El notario se quedó inmóvil por primera vez desde que empezó todo. Yo sentí un escalofrío porque ese detalle cambiaba todo. La mujer de mi padre también lo vio. Y esta vez no habló de inmediato. Solo miró. El registro mostraba accesos nuevos al sistema del testamento después de la fecha oficial de muerte. No muchos. Pero suficientes para ser significativos. Y uno de ellos estaba etiquetado como validación de cierre en progreso. Yo dije en voz baja que eso significaba que alguien había seguido operando el sistema después de su muerte. El notario finalmente habló y dijo que eso no era parte del protocolo estándar. Que debía tratarse de una ejecución automática programada. Pero incluso él no parecía completamente seguro. La mujer de mi padre dijo que eso demostraba que todo era una construcción técnica sin valor real. Pero su voz ahora temblaba ligeramente. El notario intentó cerrar la sesión del sistema, pero no respondió de inmediato. Y entonces apareció una nueva pantalla. Un mensaje pregrabado. No un documento. Un vídeo corto. Y el sistema lo activó sin pedir permiso. La imagen de mi padre apareció otra vez. Pero esta vez no era el vídeo del funeral. Era algo grabado en un momento diferente. Más cercano al final. Su cara era más cansada. Pero sus ojos estaban más claros que nunca. Y dijo directamente que si este mensaje estaba reproduciéndose, entonces el sistema había llegado al punto de convergencia. Y que ya no había vuelta atrás en la interpretación de los hechos. La sala entera quedó paralizada. Y yo entendí en ese instante que lo que venía después no era solo una revelación. Era una decisión final diseñada por alguien que había previsto cada reacción posible de todos nosotros. El vídeo de mi padre se mantuvo en pantalla unos segundos en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que todavía no ha ocurrido. Yo no podía apartar la mirada. Nadie podía. El notario había perdido por completo su papel de control en ese momento. Solo observaba la pantalla, como si incluso él estuviera siendo arrastrado por un sistema que ya no dependía de él. La mujer de mi padre tenía la mandíbula tensa, los brazos rígidos.
como si estuviera conteniéndose para no interrumpir algo que ya no podía detener. Y entonces mi padre en el vídeo volvió a hablar. Dijo que si habíamos llegado a ese punto, entonces todas las rutas alternativas ya habían sido descartadas. Y que ahora solo quedaba una verdad operativa. No una opinión. No una interpretación. Una secuencia de hechos verificados. Sentí un escalofrío porque ese lenguaje no era emocional. Era casi técnico. Como si estuviera leyendo resultados de algo que ya había ocurrido. El vídeo continuó y mi padre dijo que el punto de convergencia no era una metáfora. Era un evento. Un momento en el que todas las decisiones tomadas alrededor de él habían sido evaluadas juntas por el sistema de auditoría final. Y que ese sistema no estaba diseñado para culpar, sino para reconstruir la cadena exacta de influencia. La sala estaba completamente inmóvil. Incluso mi primo ya no susurraba. Nadie quería romper el hilo de lo que estaba escuchando. Mi padre en el vídeo dijo que había aceptado que su control sobre su propia vida había sido parcial en sus últimos meses. Y que eso no significaba incapacidad total, sino interferencia progresiva. Dijo esa palabra con una precisión inquietante. Interferencia. Luego miró directamente a la cámara y dijo que la única forma de entender quién había influido realmente en sus decisiones no era preguntarlo, sino reconstruir cada microdecisión en orden cronológico. El notario tragó saliva por primera vez desde que empezó todo. Y yo sentí que esto ya no era un testamento, ni una investigación, ni una disputa familiar. Era una reconstrucción de realidad. El vídeo entonces mostró algo nuevo en pantalla. Un mapa de relaciones. Nodos conectados entre personas, decisiones, accesos y firmas. Y cada conexión se iluminaba cuando mi padre la mencionaba. Yo vi mi nombre aparecer otra vez. Esta vez conectado a múltiples puntos. Pero no como influencia, sino como observación. Como presencia constante en eventos críticos. La mujer de mi padre soltó una risa breve otra vez, pero esta vez era completamente nerviosa. Dijo que esto era absurdo, que estaban usando datos para crear narrativas falsas. Pero nadie la siguió ya. Mi padre en el vídeo continuó diciendo que había una diferencia entre influencia directa y validación pasiva. Y que muchas decisiones no se tomaban por quien las ejecuta, sino por quien las permite sin intervenir. Sentí ese golpe mental porque era demasiado cercano a algo incómodo. El vídeo cambió otra vez. Y apareció una línea de tiempo. Días finales. Accesos. Firmas. Cambios. Y sobre todo, repeticiones. Mi padre explicó que ciertos patrones solo podían explicarse si una persona externa había tenido acceso constante a su entorno emocional y legal al mismo tiempo. Y entonces lo dijo. Que había identificado un centro de estabilidad externa durante su deterioro. Una persona que aparecía en todos los puntos donde su voluntad cambiaba ligeramente. La mujer de mi padre se quedó completamente quieta en ese instante. Yo la miré sin querer, casi por reflejo. Y sentí que algo no encajaba desde hacía mucho tiempo. El vídeo no dijo nombres todavía. Pero el sistema sí. Porque la pantalla del testamento cambió otra vez sin intervención del notario. Y el mapa de relaciones empezó a recalcularse en tiempo real. Las conexiones se reorganizaron. Y el nodo central de influencia apareció resaltado. El silencio en la sala ya no era tensión. Era reconocimiento forzado. El notario intentó intervenir diciendo que el sistema no debía ejecutar esa capa sin autorización manual, pero su voz sonó débil. Como si ya no tuviera acceso real al control. Y entonces el nombre apareció. No como acusación directa, sino como nodo activo principal en la fase final del sistema de mi padre. La mujer de mi padre dio un paso atrás. Muy pequeño. Pero suficiente. Y dijo que eso no significaba nada sin interpretación humana. Pero su voz ya no tenía dirección. Era reacción. Yo miré la pantalla. Luego la miré a ella. Y por primera vez entendí que la historia de mi padre no había sido solo sobre dinero, ni herencia, ni control legal. Había sido sobre quién estaba realmente presente cuando su voluntad empezó a dejar de ser completamente suya.
Y el vídeo terminó con una última frase de mi padre. Dijo que la verdad no era lo que alguien decía después de su muerte, sino lo que quedaba cuando ya no podía defenderse de lo que había sido cambiado mientras aún estaba vivo. Y la pantalla se apagó. Pero nadie se movió. Porque lo que acababa de mostrarse no era el final de una historia. Era el inicio de la parte que ya no podía deshacerse. La pantalla se apagó y durante varios segundos nadie reaccionó. No porque no hubiera nada que decir, sino porque cualquier palabra parecía peligrosa en ese momento. El aire en la sala se sentía denso, casi irreal. Yo miraba el reflejo apagado del monitor como si todavía pudiera ver algo ahí dentro. El notario fue el primero en moverse, pero lo hizo despacio, como si no quisiera romper algo invisible que acababa de formarse. Cerró la carpeta principal con cuidado extremo. Ese gesto pequeño contrastaba con todo lo que acababa de ocurrir. La mujer de mi padre seguía inmóvil, pero ahora su respiración era más visible, más rápida. No hablaba. No discutía. Solo miraba el espacio vacío donde había estado el mapa de relaciones. Yo sentí que algo dentro de mí no terminaba de encajar. No era solo lo que había visto. Era la forma en que había sido presentado. Demasiado preciso. Demasiado dirigido. Como si cada reacción nuestra ya hubiera sido anticipada. El notario dijo finalmente que la sesión había llegado a su fase de cierre operativo, pero su voz ya no tenía la autoridad inicial. Era más formal que real. Mi primo rompió el silencio diciendo que esto no podía terminar así, que alguien tenía que explicar qué significaba exactamente ese nodo central. Pero nadie le respondió. La mujer de mi padre dio un paso hacia el notario y dijo que exigía detener cualquier interpretación adicional del sistema. Que todo lo mostrado era insuficiente para conclusiones. El notario asintió, pero no con convicción, sino con protocolo. Dijo que el sistema ya no estaba generando nuevas salidas. Solo registros finales. Yo miré de nuevo la pantalla apagada y dije que eso no era cierto. Porque si todo hubiera terminado, no habría esa sensación de continuidad. De algo que todavía estaba activo debajo de lo visible. El notario me miró un segundo más de lo normal, pero no respondió directamente. En su lugar abrió un documento físico que no habíamos visto antes. Era una copia impresa del protocolo de ejecución del testamento. Y ahí apareció algo que no habíamos considerado del todo. Una cláusula de verificación posterior. No ligada a dinero ni a bienes, sino a integridad de contexto. La mujer de mi padre frunció el ceño y dijo que eso no tenía sentido legal. Pero el notario explicó que era una salvaguarda que mi padre había incluido para evitar interpretaciones incompletas. Yo leí esa frase varias veces. Integridad de contexto. Y entendí que no se trataba de quién tenía razón, sino de si la historia completa había sido revelada sin manipulación. El notario continuó diciendo que esa cláusula solo se activaba si existían inconsistencias entre registros digitales, testimonios presenciales y decisiones legales previas. Y que según el sistema, esas inconsistencias habían sido detectadas. La mujer de mi padre golpeó la mesa suavemente con la mano y dijo que eso era absurdo, que cualquier sistema podía generar inconsistencias si se buscaban con suficiente intensidad. Pero ya nadie la miraba igual. Yo pregunté qué pasaba si la integridad de contexto no se confirmaba. El notario respondió que entonces el testamento no se cerraba completamente. Y que se abría una fase de revisión externa obligatoria. No controlada por la familia. Ni por el notario. Ni por el sistema inicial. Esa frase cambió otra vez el ambiente. Mi tío dijo en voz baja que eso significaba que esto no había terminado. Y el notario asintió. Lentamente. La mujer de mi padre se giró hacia mí y dijo que yo debía detener esto ahí. Que ya había suficiente daño. Pero yo no respondí de inmediato. Porque algo en las notas de mi padre seguía resonando en mi cabeza. La idea de decisiones tomadas sin su control total. De patrones repetidos. De accesos físicos. Y sobre todo, de una figura constante alrededor de sus últimos días. Miré al notario otra vez y le pregunté si el sistema identificaba claramente quién era el nodo central o solo patrones de proximidad. El notario dudó. Y luego dijo que el sistema no atribuía intención.
Solo relación estadística entre eventos. Pero eso no calmó nada. Solo lo volvió más ambiguo. La mujer de mi padre dijo que todo eso era una forma elegante de acusar sin pruebas. Y que estaba destruyendo la reputación de personas sin base real. Pero su voz ya no tenía impacto en la sala. Era como si la atención se hubiera desplazado a un nivel más estructural. Yo sentí que había dos posibilidades. Una era que mi padre hubiera construido un sistema extremadamente sofisticado para detectar influencias reales en su vida final. Y la otra era que ese mismo sistema estuviera generando patrones interpretativos que no necesariamente correspondían a intenciones humanas reales. Y ninguna de las dos opciones era cómoda. El notario entonces dijo algo inesperado. Dijo que había una última instrucción no ejecutada. Y que no pertenecía al sistema digital, sino a una carta física separada que mi padre había dejado para ser leída solo si el punto de convergencia se activaba. La mujer de mi padre reaccionó inmediatamente diciendo que eso ya era demasiado, que cada paso añadía más complejidad sin resolución. Pero el notario ya estaba buscando el sobrefinal. Yo sentí un vacío en el estómago porque esa era la primera vez que escuchaba carta en lugar de sistema. Algo más humano. Más directo. Menos interpretable. El notario sacó un último sobre de una caja sellada. Más simple que los anteriores. Sin tecnología. Sin etiquetas digitales. Solo papel. Lo colocó frente a mí otra vez. Y dijo que esta era la última voluntad explícita de mi padre fuera del sistema. Y que debía ser leída en presencia de todos. La sala volvió a quedar en silencio absoluto. Y entendí que lo que venía después no era una explicación técnica. Era una decisión emocional final que mi padre había reservado para el momento en que ya no hubiera forma de retroceder. El notario colocó el último sobre frente a mí como si pesara más que todos los anteriores juntos. No había pantallas. No había sistema. Solo papel. Y eso lo hacía peor. La mujer de mi padre se quedó completamente rígida, mirando el sobre como si pudiera impedir que se abriera con solo voluntad. Mi familia ya no hablaba. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Yo respiré hondo y dije que lo abriría yo. No esperé respuesta. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja doblada. Sin firmas formales. Sin lenguaje legal. Solo la letra de mi padre. Empecé a leer en voz alta, porque ya no tenía sentido guardar nada dentro de mi cabeza. Y la primera frase fue suficiente para cambiar el aire de la sala otra vez. Mi padre decía que si esa carta estaba siendo leída, entonces el sistema había cumplido su propósito, pero la verdad aún no estaba completa sin una cosa más. Dijo que durante los últimos meses de su vida no solo había sido observado o influenciado. Había sido aislado. No físicamente, sino emocionalmente. Y que la persona que más influyó en su percepción de la realidad no fue quien manipuló documentos, sino quien definió qué información llegaba a él y cuál no. Sentí un escalofrío lento. Porque eso cambiaba completamente la forma de entender todo lo anterior. La mujer de mi padre dio un paso hacia adelante y dijo que eso era una insinuación absurda. Que mi padre estaba escribiendo desde el miedo y la confusión. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Yo seguí leyendo. Mi padre decía que había identificado un patrón constante. No de acciones ilegales, sino de decisiones suavizadas. Versiones simplificadas de la realidad que le eran presentadas en momentos clave. Y que esas versiones siempre venían del mismo entorno de confianza. La sala estaba completamente inmóvil. El notario no intervenía. Solo escuchaba. Yo sentí que mi garganta se cerraba un poco porque la carta no acusaba directamente. Pero señalaba un mecanismo mucho más inquietante. La construcción de una realidad filtrada. Mi padre escribió que no culpaba por intención necesariamente. Pero que el resultado había sido el mismo. Una pérdida progresiva de autonomía real sin una ruptura evidente. Y que eso era lo más difícil de demostrar. Porque no deja huellas claras. Solo cambios de dirección. La mujer de mi padre dijo en voz baja que eso no significaba nada sin evidencia concreta. Pero nadie la siguió esta vez.
Yo miré el papel otra vez y seguí. Mi padre decía que el punto de convergencia no era una persona, ni un evento, sino un sistema de influencia distribuida. Y que el error sería buscar un único culpable. Sentí un golpe extraño en el pecho porque eso desarmaba completamente cualquier narrativa simple. No había villano único. No había explicación lineal. Solo interacción constante. El notario por fin habló y dijo que esa interpretación coincidía con el modelo del sistema que él había ejecutado. Pero incluso él parecía incómodo al decirlo. Yo bajé la hoja un segundo y miré alrededor. Ya nadie parecía seguro de que era real en términos simples. La mujer de mi padre ya no hablaba. Solo respiraba lentamente. Y entonces llegué a la última línea de la carta. Mi padre decía que si yo estaba leyendo eso, entonces mi tarea no era decidir quién tenía la culpa, sino decidir si esa cadena de influencias debía continuar o ser detenida por completo. Y que cualquier decisión tendría un costo real. No legal. Humano. Sentí un silencio total después de leer eso. Y el notario dijo muy bajo que la fase final del testamento ya estaba completa. Pero que la ejecución dependía de mí una vez más. Yo miré el papel. Luego miré a la sala. Y entendí que no había una victoria posible aquí. Solo una elección irreversible entre seguir desenterrando la verdad o cerrar todo y dejar que cada uno viviera con su propia versión incompleta. La mujer de mi padre dijo mi nombre, como si quisiera traerme de vuelta a una versión más simple de todo esto. Pero yo ya no estaba en esa versión. Miré al notario y le dije que activara el cierre completo del sistema. Que no quería más capas. Ni más interpretaciones. Ni más reconstrucciones. Solo el final. El notario asintió lentamente y confirmó la orden. Y por primera vez desde que todo empezó, el sistema se cerró de verdad. Sin pantallas. Sin registros. Sin nuevas revelaciones. Solo silencio. Cuando salimos de la oficina, nadie habló durante mucho tiempo. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo que quedaba ya pertenecía a lo que cada uno decidiera creer a partir de ese momento. Y yo entendí algo simple y brutal. Mi padre no había dejado solo una herencia. Había dejado un espejo. Y cada uno de nosotros tendría que vivir con lo que había visto reflejado en él.